Bienvenidos al canal de la Trama del Saber. No olviden darle a me gusta y suscribirse. Nuevos videos todos los días. ¡Besos! En la señorial y próspera Ciudad de México, México, donde la tradición colonial se entrelaza con la energía moderna, vivía Valentina Mendoza, una joven y talentosa diseñadora de modas de 23 años. La vida de Valentina, en su temprana juventud, había sido marcada por la profunda pérdida de su madre cuando era niña. Su padre, un exitoso empresario textil, Javier Mendoza, la había criado con amor y dedicación. Sin embargo, la llegada de Rebeca Castro, una mujer ambiciosa y de mediana edad, a la vida de Javier trajo consigo un cambio drástico. Rebeca tenía una hija de la misma edad de Valentina, llamada Daniela Castro. Desde el principio, la relación entre Valentina y la recién llegada familia fue tensa. Rebeca y Daniela, consumidas por la envidia hacia la posición y el futuro de Valentina, comenzaron a tejer una red de manipulación alrededor de Javier. Su objetivo era claro: apoderarse de la fortuna familiar y del prestigioso negocio textil Tejidos Mendoza. El primer paso de Rebeca y Daniela fue ganarse la confianza de Javier, presentándose como una compañía afectuosa y preocupada. Paulatinamente comenzaron a sembrar dudas en la mente de Javier sobre la capacidad de Valentina para heredar y dirigir la empresa familiar. Utilizaban argumentos sutiles, resaltando la juventud e inexperiencia de Valentina, mientras alababan constantemente las habilidades y el interés de Daniela en los negocios, a pesar de su falta de experiencia real. Valentina, confiada en el amor de su padre y en el legado de su madre, inicialmente no percibió la magnitud de la amenaza. Sin embargo, el ambiente en casa se volvió cada vez más hostil, con comentarios maliciosos y miradas llenas de resentimiento por parte de Rebeca y Daniela, creando una atmósfera de constante tensión. La manipulación se centró en el testamento de la fallecida madre de Valentina. Rebeca, indagando sutilmente en los documentos familiares, descubrió que el testamento original designaba a Valentina como la única heredera del negocio y de una parte significativa de la fortuna personal de su madre. Conscientes de que este documento era un obstáculo insalvable para sus planes, Rebeca y Daniela intensificaron su campaña de influencia sobre Javier. Lo convencieron de que la voluntad de su difunta esposa ya no reflejaba las necesidades actuales de la familia y que era necesario proteger el futuro de todos, insinuando la inmadurez de Valentina y la supuesta visión para los negocios de Daniela. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El golpe final llegó de manera inesperada. Javier, visiblemente afectado pero firme, convocó a Valentina a su despacho. Allí le informó que, después de una cuidadosa reflexión y bajo la influencia positiva de Rebeca y Daniela, había tomado la difícil decisión de modificar el testamento de su difunta esposa. El nuevo documento, que le mostró brevemente, otorgaba la mayor parte de la herencia y el control total de Tejidos Mendoza a Rebeca, con una pequeña parte restante para Valentina, condicionada a estrictos términos y administrada por su madrastra. Valentina quedó atónita, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba. La traición de su padre, orquestada por la envidia y la ambición de Rebeca y Daniela, era un golpe devastador. Pero la crueldad de Rebeca y Daniela no terminó con la modificación del testamento. Aprovechándose de la situación y de la vulnerabilidad de Valentina, intensificaron su hostigamiento, haciéndole la vida imposible en su propio hogar. La acusaban constantemente de ser una carga, de no apreciar el sacrificio que Javier estaba haciendo por ella al permitirle quedarse en la casa. La presión se volvió insoportable, con Rebeca insinuando que la presencia de Valentina era un obstáculo para la nueva armonía familiar que ella y Daniela habían logrado construir con Javier.
Finalmente, la situación llegó a un punto crítico durante una discusión acalorada en la que Rebeca, con frialdad calculada, le exigió a Valentina que abandonara la casa familiar de inmediato. Javier, manipulado y confundido, no intervino en defensa de su hija. Con el corazón destrozado y sintiéndose completamente sola, Valentina se vio obligada a dejar atrás la vida que siempre había conocido. Sin el apoyo de su padre y despojada de su herencia, comenzó una nueva existencia desde cero. Con apenas unos pocos ahorros y la ropa que llevaba puesta, dejó atrás la mansión familiar y la opulencia para enfrentarse a la dura realidad de la Ciudad de México. Determinada a sobrevivir y a honrar la memoria de su madre, Valentina se aferró a su talento para el diseño y a una profunda sed de justicia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los primeros años fueron una lucha constante. Valentina durmió en hostales baratos, trabajó en empleos precarios y enfrentó innumerables desafíos. Sin embargo, su pasión por la moda y su talento innato le permitieron abrirse camino poco a poco. Comenzó diseñando y vendiendo sus propias creaciones en mercados locales, invirtiendo cada ganancia en mejorar sus diseños y adquirir materiales de mejor calidad. Su dedicación y su estilo único comenzaron a llamar la atención de pequeños boutiques y clientes particulares. Con el tiempo, y gracias a su arduo trabajo y a la ayuda de algunos amigos que creyeron en ella, Valentina logró establecer un pequeño taller de diseño. Su marca, Valentina Mendoza Diseño, empezó a ganar reconocimiento por su originalidad y calidad. Mientras Valentina luchaba por construir su propio camino, nunca olvidó la traición de su padre, Rebeca y Daniela. Una llama de justicia ardía en su interior, alimentada por el recuerdo de su madre y por el deseo de recuperar lo que legítimamente le pertenecía. En secreto, y con la ayuda de un viejo amigo abogado de su madre, Valentina emprendió una búsqueda exhaustiva del testamento original. Después de años de investigación y persistencia, finalmente logró encontrar el documento oculto, la prueba irrefutable de la voluntad de su madre. Con el testamento original en su poder y una exitosa carrera como diseñadora de modas, Valentina regresó a la Ciudad de México. Ya no era la joven vulnerable que había sido expulsada de su hogar. Era una mujer fuerte, independiente y decidida a exponer la verdad y a recuperar el legado de su madre. Sabía que la oportunidad perfecta para confrontar a Rebeca y Daniela sería durante un importante evento benéfico organizado por Tejidos Mendoza, al que asistirían las figuras más influyentes de la sociedad mexicana. Valentina planeaba hacer su aparición, no como la hija desterrada, sino como una mujer exitosa con la verdad en sus manos, lista para desvelar la ambición y la maldad de quienes le habían arrebatado su pasado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Su regreso a la Ciudad de México no pasó desapercibido en los círculos sociales. Los rumores sobre el éxito de una joven diseñadora con el mismo apellido que el influyente empresario textil comenzaron a circular. Rebeca y Daniela, aunque inicialmente despreocupadas, sintieron una punzada de inquietud al escuchar el nombre de Valentina Mendoza. No podían imaginar que la joven a la que habían despojado de todo había regresado, no solo triunfante, sino con un arma secreta capaz de destruir su cuidadosamente construido imperio de mentiras. El escenario estaba listo para el gran enfrentamiento, donde la verdad y la justicia se servirían como el plato fuerte de la noche. La oscuridad del engaño de Rebeca y Daniela, con el despojo de su herencia y la expulsión de su propio hogar, no logró apagar la llama en el corazón de Valentina. Al contrario, la avivó con una intensidad feroz.
Cada lágrima derramada en las calles de la Ciudad de México fue un ingrediente que se mezcló con su dolor para forjar una determinación gélida. Ya no era una furia descontrolada, sino una rabia fría y calculadora, alimentada por el desprecio y la necesidad imperiosa de restaurar su honor y el legado de su madre. La Valentina soñadora, la diseñadora que creía en un futuro idílico junto a su padre, había quedado atrás. En su lugar emergió una estratega, con los ojos bien abiertos a la cruda realidad y una voluntad de acero, lista para construir un plan de venganza que se tejería a fuego lento, con la paciencia de un artesano. La primera persona a la que Valentina acudió, con la dolorosa verdad del robo aún fresca en su mente, fue a su amigo y colega de la infancia, Ricardo Torres, un brillante abogado especializado en derecho patrimonial, con una vasta red de contactos en el mundo judicial de la capital mexicana. La llamada telefónica, hecha con la voz apenas un susurro, fue breve y directa. «Ricardo, necesito tu ayuda. Mi madrastra y su hija me han robado la herencia de mi madre, dejándome sin nada. Sé que el testamento original está en alguna parte y necesito encontrarlo». La voz de Valentina, aunque rota por el dolor, denotaba una resolución que Ricardo, con su pragmatismo habitual y su lealtad inquebrantable a sus amigos, reconoció de inmediato. Ricardo no hizo preguntas superfluas. Solo ofreció su apoyo incondicional y su conocimiento legal, entendiendo que Valentina necesitaba más que consuelo. Necesitaba un aliado para la guerra que se avecinaba, alguien que supiera moverse entre los pasillos de la justicia y ejecutar con precisión quirúrgica. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Con Ricardo a su lado, la búsqueda del testamento original se convirtió en la prioridad principal, una carrera contra el reloj. El plan al que se refería Valentina era su intención de encontrar el documento, probar el fraude de su madrastra y su hijastra, y esperar el momento oportuno para desmantelar la farsa. Sabía que sería un desafío hercúleo, pero era su única vía para desmantelar el engaño. Ricardo, utilizando sus contactos en el ámbito legal y de investigación privada, comenzó a indagar sobre la alteración del testamento y sobre las actividades de Rebeca y Daniela, buscando cualquier pista de dónde podrían haber escondido el documento original. La tensión se intensificó a medida que cada día que pasaba la acercaba al momento de la confrontación. Ricardo, utilizando sus influencias, consiguió una orden judicial para acceder a los registros notariales, bajo el pretexto de una auditoría legal de la empresa familiar. Paralelamente, Valentina, con su mente ágil de diseñadora, preparó una presentación concisa y demoledora. Su plan no era solo recuperar su herencia, sino demostrar que el verdadero legado de su madre era su talento y su honestidad. Su objetivo no era solo sobrevivir, sino prosperar, haciendo que sus propias habilidades se volvieran contra Rebeca y Daniela de la manera más pública y exitosa posible. La idea era demostrar que el verdadero valor no estaba en el dinero robado, sino en la integridad y la pasión que ellas no poseían, y que la verdad, como un hilo bien tejido, siempre sale a la luz. El primer encuentro con el notario que había alterado el testamento fue un momento crucial. Ricardo, con una calma que desmentía su dolor interno, le mostró el documento original y las pruebas del fraude. El notario, un hombre de negocios serio y visiblemente afectado por el pasado, se quedó atónito. «¿Cómo consiguieron esto?», preguntó con voz ahogada. Ricardo, con una voz serena pero firme, le explicó la situación, la traición de Rebeca y Daniela y el robo de la herencia. «Ella me robó mi dinero, pero no mi talento. Voy a empezar de cero y no voy a parar hasta que mi empresa sea la más grande del país», dijo con convicción.
El notario, acostumbrado a los negocios deshonestos, se quedó mudo ante la valentía de Valentina y su plan de venganza. La ingenuidad de Valentina había sido la carnada perfecta para que la verdad saliera a la luz. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras Ricardo asimilaba la devastadora verdad y procesaba la idea de la traición de Rebeca y Daniela, Valentina, con su red de contactos, descubrió un detalle crucial. Rebeca, en su ambición desmedida, se había endeudado para lanzar un nuevo y costoso proyecto de expansión de la empresa, el mismo proyecto en el que Valentina había planeado invertir su herencia. Esta información, combinada con la magnitud de la traición personal, dio a Valentina y Ricardo un nuevo y poderoso propósito. La paciencia y la meticulosidad de Ricardo estaban dando frutos, proporcionando a Valentina el arma definitiva para su plan maestro. El impacto de esa revelación sería devastador, un terremoto en el mundo de Rebeca y Daniela que las dejaría sin cimientos. El plan de Valentina comenzó a tomar una forma definida, cada pieza encajando con una precisión siniestra. No solo buscaba la reconstrucción de su vida, sino un medio para que la revelación del robo y la traición de Rebeca y Daniela fuera innegable, pública y sobre todo humillante para ellas. El nuevo proyecto de expansión de la empresa, el escenario elegido por ellas para su triunfo, sería el telón de fondo de su caída. Valentina no solo aparecería, sino que llevaría consigo las pruebas del fraude, lista para soltar la bomba en el momento preciso. El desafío principal ahora era infiltrarse en la fiesta sin levantar sospechas y ejecutar el plan en el momento exacto. Valentina, con su mente aguda y la ayuda de Ricardo, ideó un pretexto convincente para ser invitada. Aprovechó sus contactos en el mundo de la moda para ofrecer una donación de vestidos exclusivos para el evento, asegurando su presencia y la de su equipo. La protagonista, antes vista como ingenua y vulnerable, demostraba una red de contactos y una habilidad para la planificación que sus adversarios subestimaban por completo. Su venganza no sería violenta, sino un golpe de inteligencia y estrategia, cuidadosamente orquestado para desmantelar la fachada de Rebeca y Daniela sin una sola palabra acusatoria de su parte. La verdad, por sí sola, sería su arma más potente. Mientras Rebeca y Daniela se preparaban para el evento, ajenas a la tormenta que se avecinaba, Valentina y Ricardo ultimaban los detalles. La estrategia de Valentina no se limitaría a la exposición de la traición. Su objetivo era una humillación profesional, social y familiar que mancharía la reputación de Rebeca y Daniela para siempre. La idea era utilizar su conocimiento del protocolo de los eventos de alto nivel para orquestar la revelación en el momento de mayor impacto, cuando Rebeca estuviera a punto de hacer el anuncio principal o un brindis, exponiéndola ante todos sus seres queridos, socios y la prensa. Ella sabía que su plan tenía riesgos, pero la idea de permitir que Rebeca y Daniela salieran impunes, después de robarle su patrimonio, era inaceptable. Su determinación era inquebrantable, tan sólida como la cimentación de un edificio. La noche antes del evento, Valentina pasó horas con Ricardo, repasando cada detalle, cada posible reacción de Rebeca y Daniela, cada mirada de los invitados clave. La tensión era palpable, pero la resolución de Valentina era aún mayor. No había vuelta atrás. Ella no era una víctima, sino una guerrera disfrazada de diseñadora de modas, lista para usar sus propias herramientas y habilidades para el campo de batalla. La celebración de sus traidoras no sería el escenario de su derrota, sino el de su resurgimiento, un festín de verdades amargas. La chispa de la resiliencia se había encendido y ahora ardía con una llama implacable, iluminando el camino hacia la verdad y la reivindicación de su honor.
con un sabor de justicia en el paladar que nunca olvidaría. Acto 3. La ascensión estratégica. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. La noche del esperado evento de lanzamiento de la nueva línea de textiles de Tejidos Mendoza se alzó como el escenario perfecto para el plan de Valentina. El exclusivo salón de eventos en la Ciudad de México, adornado con telas lujosas y una iluminación sutil que pretendía evocar la elegancia de la marca, se convirtió en el telón de fondo para una revelación que sacudiría los cimientos de la industria de la moda mexicana. Valentina, impecablemente vestida con un diseño propio que realzaba su figura y su seriedad, apareció en la entrada con una calma sobrenatural que desmentía la vorágine de emociones en su interior. Sus ojos, fijos en Rebeca y Daniela, que recibían a los invitados con una sonrisa de triunfo, no mostraban dolor, sino una fría y calculadora determinación. Los asistentes las observaban, ajenos al huracán que estaba a punto de desatar. La presencia de Valentina era magnética, una figura de fortaleza serena que los observaba a todos, cada inversor, cada colega, con la agudeza de una estratega que anticipaba cada movimiento, cada reacción, cada susurro en su propio terreno. Rebeca y Daniela, exultantes y confiadas, se paseaban por el salón, saludando a los invitados más influyentes, sus rostros irradiando una felicidad falsa y una arrogancia descarada. Daniela, con un vestido de gala y una actitud de heredera, se aferraba a la idea de que había ganado la partida, de que su robo la había posicionado en la cima de la empresa. Escudriñaba el lugar, buscando la aprobación de los presentes y la confirmación de que su jugada maestra había pasado desapercibida. Cuando sus ojos se cruzaron con Valentina, su sonrisa se congeló por un instante. Al ver a la hija legítima de Javier tan serena y elegante, se limitó a una sonrisa forzada, incapaz de comprender la inesperada compostura de la víctima, un giro que no esperaban en su guión perfectamente trazado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El plan de Valentina entró en acción de forma sutil pero devastadora. Durante el momento culminante de la noche, después de los discursos iniciales sobre la visión de la empresa y el legado del padre de Valentina, Daniela se dispuso a hacer la presentación principal, mostrando los gráficos de crecimiento y las proyecciones ambiciosas de la empresa, la misma que ella y su madre habían robado. Con un micrófono en mano y una sonrisa radiante, comenzó su alocución, agradeciendo a todos por su presencia y mencionando el legado de la familia como la base de su éxito. Justo en el instante en que Daniela levantaba la mano para hacer clic en la diapositiva clave de Nuestra visión de futuro, Valentina, con una elegancia imponente, se acercó al panel de control de la proyección. Con una sonrisa dulce pero enigmática, activó un pequeño dispositivo remoto que había ocultado en su mano y lo apuntó a las pantallas gigantes del auditorio. La sorpresa se transformó en pánico absoluto para Rebeca y Daniela cuando, al momento en que Daniela pronunciaba las últimas palabras de su presentación, las pantallas gigantes, que se suponía que mostrarían diseños futuristas, comenzaron a proyectar un video impactante. La grabación, clara y nítida, mostraba fragmentos de su propia vida. Conversaciones con el abogado deshonesto, documentos manipulados y registros bancarios que probaban el desvío de la herencia de Valentina y el testamento original de su madre, un documento que invalidaba todas las acciones de Daniela y Rebeca. El golpe de gracia llegó con el audio, amplificado por el sistema de sonido del evento. La voz de Rebeca resonando con claridad. Valentina es tan ingenua con su amor por la moda. Nunca sabrá que su dinero está financiando nuestro imperio. El salón quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que se podía oír el leve zumbido del proyector.
seguido de un murmullo atónito que rápidamente se convirtió en un clamor indignado. La cara de Rebeca y Daniela se desfiguró en una mezcla de horror, incredulidad y furia, mientras la verdad irrefutable de su traición y robo se revelaba ante sus propios ojos. El contraataque de Daniela fue frenético y predecible, pero inútil. «Esto es una farsa, un montaje, es falso. Apaguen todo, Valentina», gritó, su voz cargada de pánico mientras intentaba desesperadamente correr hacia el proyector para desconectarlo. Pero ya era tarde. Las imágenes y el audio, con la voz de Rebeca jactándose del robo, se habían grabado en la mente de todos los presentes y en los teléfonos que grababan el evento. Daniela, en un intento desesperado por desviar la atención y salvar su reputación, empujó a su madre con rabia y corrió fuera del escenario. Esta huida, en medio del auditorio y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su carácter. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras Rebeca y Daniela se hundían en su propia trampa de mentiras, los aliados de Valentina, hasta entonces discretos, emergieron para reforzar su posición. Ricardo Torres, el abogado de Valentina, con una carpeta en mano, se adelantó con un conocido reportero de un noticiero importante que había sido contactado previamente y que ya había comenzado a filmar todo el suceso. «Lo que acaban de ver», dijo Ricardo con voz firme y profesional, «es la prueba irrefutable del robo de Valentina Mendoza por su propia madrastra y su hijastra. Tenemos los documentos originales y los registros de la herencia, así como los testimonios de los involucrados en el fraude. Las acciones de Rebeca y Daniela no solo son una traición familiar, sino un delito financiero grave que será investigado». El reportero, aprovechando el caos, comenzó a tomar fotografías y a hacer preguntas incisivas a los inversores y socios, asegurándose de que la historia se expandiera más allá del auditorio y llegara a todos los medios, hundiendo aún más la reputación de las traidoras. La situación se volvió insostenible para Rebeca. Varios de los inversores más importantes y los directivos de las grandes empresas textiles que se encontraban en el evento se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Rebeca, construida sobre engaños y un falso prestigio, se desmoronaba en tiempo real. Los flashes de los fotógrafos cegaban y los murmullos de condena se volvían más fuertes. Javier, el padre de Valentina, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó de su asiento. Con una voz embargada por la indignación, pero controlada, declaró: «Rebeca, lo que has hecho es imperdonable. Has deshonrado a mi familia y has robado a mi propia hija. No hay justificación para tu vileza». Las palabras de Javier resonaron en cada rincón, revelando la profundidad de la bajeza de su esposa y de su hijastra. El rostro de Rebeca, antes confiado y lleno de encanto, ahora reflejaba una desesperación creciente, casi un terror paralizante. La humillación pública, en el evento que ella misma había organizado para celebrar su triunfo, era el castigo más temido por ella, una mujer obsesionada con las apariencias y el poder. Los murmullos de los invitados, que antes eran silenciosos y curiosos, se transformaron en comentarios abiertos de condena y repudio. Algunos incluso se atrevieron a confrontar a Rebeca directamente, expresando su decepción y su indignación por su doble vida y sus engaños. La celebración que ella había planeado usar como el escenario de su ascenso se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se revelaba sin piedad y su carrera se derrumbaba en cuestión de minutos, con el escándalo de su traición manchando su nombre para siempre. ¿Te está gustando esta historia?
Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Valentina, observando la escena desde una distancia prudente en el lateral del auditorio, con una dignidad inquebrantable, sintió una mezcla compleja de emociones. No había placer en el sufrimiento ajeno, pero sí una profunda satisfacción al ver que la verdad prevalecía de una manera tan contundente, sin que ella tuviera que pronunciar una sola palabra acusadora. Su plan había funcionado a la perfección, sin violencia, sin gritos descontrolados, solo con la fría y calculada exposición de los hechos y la evidencia audiovisual irrefutable. La elegancia de su venganza residía en su sutileza y en su impacto devastador. La transformación de Valentina estaba completa. Ya no era la víctima silenciosa, sino la arquitecta de su propia justicia, una mujer que había recuperado su poder, su voz y el control de su propia narrativa ante los ojos del mundo, reivindicando su honor y demostrando su inteligencia. El conflicto principal, que inicialmente parecía ser un robo familiar y una traición, se había transformado en algo mucho más profundo y de mayor alcance, un caso de fraude patrimonial y humillación pública, con la memoria de su madre en juego. Las apuestas para Valentina eran altísimas, no solo la pérdida de su herencia y la traición de su madrastra y hijastra, sino también el riesgo de que su reputación profesional y su bienestar emocional se vieran manchados por el escándalo. Sin embargo, su resiliencia, su ingenio y el apoyo incondicional de Ricardo demostraron ser sus mayores armas, superando cualquier obstáculo que Rebeca y Daniela pudieran interponer en su camino, consolidando su posición como una fuerza imparable de la verdad y la integridad, un ejemplo para todos los que la observaban en el mundo de los negocios y más allá. La atmósfera en el exclusivo auditorio, que antes había sido de innovación y celebración, era ahora un campo de batalla recién ganado para Valentina y un desierto de vergüenza para Rebeca y Daniela. Ellas se quedaron aisladas en el escenario, el resplandor de las pantallas pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas y de la crueldad que habían mostrado. La celebración que ellas habían planeado usar como el escenario de su ascenso se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se revelaba sin piedad, y su carrera se derrumbaba en cuestión de minutos, con el escándalo de su traición manchando su nombre para siempre. El ambiente en el exclusivo salón de eventos de la Ciudad de México, que minutos antes vibraba con la autocelebración de Rebeca y Daniela, se transformó en un gélido tribunal público y familiar. Los pocos invitados que quedaban, paralizados por la magnitud de la revelación, observaban a Rebeca y Daniela con una mezcla de lástima, indignación y un palpable desprecio. El clímax estaba llegando a su punto álgido, y el aire estaba cargado de una tensión que lo hacía casi irrespirable. Los flashes de los periodistas, invitados por Ricardo, se encendieron sin cesar, capturando cada expresión de horror, vergüenza y furia en los rostros de los traidores. En medio de la sala, Rebeca y Daniela parecían pequeñas y desorientadas. Su fachada de poder se desmoronaba ante los ojos de todos, mientras Valentina, con una calma asombrosa, observaba cómo su meticuloso plan se desarrollaba a la perfección, sin una sola vacilación. Ricardo Torres, abogado de Valentina, con una elegancia que contrastaba marcadamente con el caos reinante, se acercó al podio central. Su voz, clara y resonante, se elevó por encima del murmullo general, imponiendo un silencio absoluto. Como representante legal de Valentina Mendoza, comenzó: quiero aclarar que lo que presenciaron hoy no es un simple drama familiar. Es la verdad documentada de un fraude inmobiliario y una conspiración encubierta. Rebeca Castro y su hija,
Daniela Castro, no solo traicionaron la confianza y el cariño de Valentina, sino que también orquestaron un plan para despojarla de la herencia que le dejó su madre. Tenemos en nuestro poder los documentos originales y el testamento auténtico, que lo confirman irrefutablemente, además de otras pruebas que demuestran la manipulación que perpetraron con el señor Javier Mendoza. Sus palabras, precisas y concisas, fueron como un mazazo para la reputación ya destrozada de Rebeca y Daniela, sellando su destino. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. La explosiva revelación no se limitó a las declaraciones de Ricardo. Las pantallas de la sala, que previamente mostraban los documentos de la conspiración, ahora proyectaban grabaciones y fotos obtenidas discretamente que mostraban a Rebeca y Daniela reuniéndose en secreto con el abogado deshonesto y celebrando a lo grande en restaurantes caros, utilizando el dinero de las transacciones fraudulentas. Simultáneamente, el padre de Valentina, Javier Mendoza, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó de su asiento. Con voz entrecortada por la indignación, pero controlada, declaró: «Rebeca, lo que hiciste es imperdonable. Deshonraste la memoria de mi esposa y me robaste a mi propia hija. Tu vileza no tiene justificación». Las palabras de Javier resonaron en cada rincón, revelando la profunda bajeza de su esposa e hijastra. Rebeca, completamente expuesta ante la magnitud de la evidencia documental y las nuevas revelaciones, dejó escapar un grito ahogado de desesperación, con el rostro desencajado por la furia, la incredulidad y un terror abrumador. «Esto es una calumnia, es falso. Valentina, por favor, deja de hacer esto», gritó, intentando desesperadamente correr hacia el podio para arrebatar los documentos. Pero ya era demasiado tarde. Los documentos de fraude y las acusaciones públicas se habían grabado a fuego en la mente de todos los presentes. Daniela, en 1960, un intento desesperado por desviar la atención y salvar su reputación, apartó furiosa a su madre con la mano temblorosa. «Todo esto es culpa tuya. Me aseguraste que los documentos de la herencia eran legales, que no tendríamos ningún problema», rugió, acusándola directamente y revelando la profundidad de su complicidad y la mentira que había sido su relación. Esta discusión, en medio de la sala y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción. La caída de 1910, Rebeca y Daniela, fue inmediata y devastadora. Varios de los inversionistas y directores más importantes de importantes empresas textiles presentes en el evento se levantaron y abandonaron el lugar, realizando llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Rebeca, cimentada sobre el engaño y el falso prestigio, se derrumbó en tiempo real. Los flashes de los fotógrafos eran cegadores y los murmullos de condena se intensificaron. La celebración que habían planeado usar como escenario para su triunfo se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se reveló sin piedad, y sus carreras se derrumbaron en cuestión de minutos, con el escándalo de su traición manchando sus nombres para siempre. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. Valentina, observando la escena desde una distancia prudente en la sala, con una dignidad inquebrantable, sintió una compleja mezcla de emociones. No sentía placer en el sufrimiento ajeno, sino una profunda satisfacción al ver que la verdad prevalecía en... Las horas posteriores al caos del evento de lanzamiento fueron un torbellino para Valentina, pero también un torbellino de liberación y nuevas posibilidades. La noticia de lo ocurrido en el exclusivo recinto del evento en la Ciudad de México se extendió como la pólvora,
no solo en la capital, sino por todo el país y el extranjero, gracias a la perspicacia del periodista Convinzos, el que contactó Ricardo. La imagen de Valentina, erguida, digna y valiente, en medio de la traición y el robo de su herencia, se convirtió en un símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino. Las consecuencias para Rebeca y Daniela fueron devastadoras. Su reputación en la industria textil se derrumbó. Sus socios más importantes les retiraron el apoyo y sus proyectos se detuvieron, enfrentando múltiples acusaciones de fraude y manipulación. El precio de su traición fue la pérdida de todo lo que valoraban: su imagen, su carrera, su estatus social y cualquier futuro prometedor que creían tener. Para Valentina, el colapso de su familia perfecta fue el comienzo de una reconstrucción aún más sólida y auténtica. En los días siguientes recibió innumerables mensajes de apoyo de colegas, amigos e incluso desconocidos que se sintieron inspirados por su historia. Su marca de diseño de moda, Valentina Mendoza, creada con sus propias manos, experimentó un crecimiento exponencial, con nuevos clientes que buscaban no solo sus excepcionales creaciones, sino también la historia de su fundadora. La prensa, que antes la veía como una víctima, ahora la aclamaba como un ícono de fuerza e inteligencia en la industria. Su negocio no solo se recuperó, sino que prosperó. Y Valentina, con energías renovadas, se dedicó por completo a sus pasiones, encontrando un propósito aún mayor en su trabajo y en su propia historia de superación, demostrando que la verdadera calidad de una tela, como la de una persona, reside en su autenticidad y fuerza interior. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuamos con el video. La sanación para Valentina no fue un viaje instantáneo, sino más bien uno de profunda introspección y crecimiento. Se tomó tiempo para sí misma, dedicándose a explorar nuevas técnicas de tejido y a la meditación, encontrando serenidad en medio del caos. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas, la importancia de escuchar su intuición, de valorar la honestidad por encima de las apariencias y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse tras una caída, por dolorosa que sea. Descubrió una paz interior que nunca había experimentado, una dignidad forjada en la adversidad. Las cicatrices de la traición permanecieron no como marcas de dolor, sino como insignias de su resiliencia y sabiduría. El perdón, que al principio parecía imposible para Rebeca y Daniela, encontró su camino, no para ellas, sino para ella misma, liberándola de las cadenas del resentimiento y permitiéndole seguir adelante con un corazón ligero y una mente clara, lista para nuevos retos y proyectos inspiradores. El futuro de Valentina se abrió ante ella como un horizonte infinito, lleno de posibilidades. Se centró en expandir su marca, establecer programas de mentoría para jóvenes diseñadores que habían enfrentado la adversidad, compartir su experiencia y empoderar a otros. La idea de un nuevo amor ya no la asustaba. Al contrario, la veía como una posibilidad real y deseable. Su padre, Javier, quien la apoyó incondicionalmente tras revelarse la verdad, se convirtió en un aliado leal y de confianza. Su relación, reconstruida sobre la base de la honestidad y el arrepentimiento de Javier, se fortaleció más que nunca. La historia de Valentina se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que la traición no es el fin, sino una oportunidad para reinventarse y construir una vida aún más plena y significativa, donde su autonomía y éxito fueron su mayor recompensa y su mayor obra maestra, una vida propia, con un futuro lleno de nuevas colecciones y horizontes por explorar en su amada Ciudad de México. ¿Han hecho algo bueno que haya cambiado una vida? Regala un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.
Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no es precioso si también crees en la bondad humana.